Em nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, qué alegría estar aquí con ustedes. Yo soy Francisco, misionero de Alianza de Misericordia. Hoy, en este día domingo de la 17ª semana del tiempo ordinario, vamos a meditar el Evangelio que está en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13. En este Evangelio de hoy, Jesús está dando esta enseñanza sobre la oración. En el versículo 9 encontramos a Jesús que dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Aquí Jesús nos está enseñando cómo debe ser nuestra oración y la eficacia de esta oración. La oración que se hace bien tiene su eficacia. Aquí Jesús nos está diciendo de que la oración tiene a su vez una actitud en nosotros, pero también necesita una confianza de que Dios nos concederá. Sabemos por la ley de la física que toda acción tiene una reacción, y así también pasa con nuestra oración. Si nosotros pedimos lo que Dios quiere que nosotros pidamos, Dios nos concede esta gracia. Y aquí podemos pensar y preguntarnos, ¿por qué muchas veces sentimos que Dios no nos escucha? ¿Por qué muchas veces sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿O por qué no recibimos las cosas que pedimos? Y la respuesta es porque muchas veces no sabemos cómo orar, o pedimos cosas que no son necesarias para nosotros, y Dios, que nos conoce como un Padre, sabe que eso que estamos pidiendo no es lo necesario, no es lo que necesitamos para este momento. Muchas veces nosotros podemos pedir cosas que no son necesarias para nosotros en aquel momento, o que no están en la voluntad de Dios. Por eso que nosotros debemos pedir a Jesús que nos enseñe a orar. Y es la actitud que tienen los discípulos en el versículo 1, cuando los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos se acercan a Jesús y piden al Señor que les enseñe a orar. Porque claro, los discípulos estaban con Jesús, los discípulos vivían con Él y veían cómo Jesús oraba, cómo Jesús buscaba la intimidad con el Padre, y por eso ellos también desean saber cómo hacer, cómo orar. Y hoy somos llamados nosotros también a acercarnos a Jesús y pedirle que nos enseñe a orar. Debemos aprender de Él, ver cómo Él oraba, cuándo oraba, en qué momentos de su día, en qué situaciones oraba, por qué oraba, en cuáles situaciones particulares Jesús se retiraba para hacer su oración. Y aquí podemos también meditar sobre lo que es la oración. En la oración sabemos que es un diálogo con Dios, sabemos que es un encuentro donde nosotros hablamos y escuchamos lo que Dios nos dice. Pero muchas veces nuestras oraciones no son diálogos, sino que son monólogos, donde solamente nosotros queremos hablar, queremos desahogarnos, contar nuestros problemas, pedir cosas a Dios, y muchas veces no paramos para escuchar. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esta experiencia de llegar a la oración y solamente hablar, contar nuestros problemas, y no dejamos que Dios hable, no permitimos a Dios que hable? ¿Cómo sería si nosotros fuéramos, por ejemplo, a un médico, a un doctor, y llegáramos a su consultorio y empezáramos a hablar de nuestros problemas, de nuestra enfermedad, y pasamos toda una hora ahí hablando de nuestra situación, y cuando termina la hora nosotros nos retiramos y no dejamos que el médico nos diga qué tenemos que hacer? Así también pasa muchas veces nosotros en la oración. Debemos pedir a Jesús que nos enseñe a orar. Jesús, cuando oraba, pedía al Padre, hablaba con el Padre, pero también se colocaba a la escucha
de la voluntad del Padre. Así como Jesús en el huerto de los olivos, en su agonía, Jesús estaba allí en oración y Jesús dice al final de su oración: Señor, aparta de mí este cáliz si posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Cristo se coloca delante del Señor, delante del Padre, con una petición, pero a la vez escucha la voluntad del Padre y después sale para cumplir la voluntad del Padre en la obediencia. Esta es la oración que Cristo quiere enseñarnos, la oración que pide, pero también espera, escucha lo que Dios quiere para nosotros, escucha la voluntad de Dios. En ese sentido somos llamados a entrar en esta escuela de Jesús, en la escuela de Jesús que oraba, Jesús que buscaba intimidad con el Padre. Que hoy podamos pedir, queridos hermanos, esta gracia de orar como Jesús oraba, de pedir que Él nos enseñe a orar, de que Él nos enseñe a tener esta intimidad con Él, así como Él tenía con el Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, qué alegría tenerte aquí conmigo todos los días meditando la palabra de Dios. Si estás llegando hoy, te quiero dar la bienvenida, invitarte a suscribirte en este canal, activar las notificaciones para que todos los días